Hola, bienvenidos a otro capítulo de Descubriendo con Triquitrácatelas. Y bueno, hoy vamos a cambiar un poco de tema, vamos a salir de lo cotidiano, ¿no? Y vamos a estar viendo un nuevo tema. Claro que se relaciona con lo que hemos visto, pero es un poco diferente. Ahora vamos a estar viendo cosas de neumática, pero vamos a empezar con algunos conceptos básicos. Empecemos por qué es la neumática. La neumática es la tecnología que emplea un gas que normalmente es aire comprimido, como modo de transmisión de energía necesaria para mover y hacer funcionar mecanismos. Nosotros hemos diseñado un, un circuito, un diagrama de un elevador. Para hacer esto usamos FluidSim Pneumatics, que es un software de simulación, que con esto podemos entender un poco más cómo funciona la neumática, además de que podemos crear y simular circuitos de electroneumática. Bueno, también vamos a analizar un poco cómo se hizo este circuito, qué diagrama se usó. Fue un diagrama de escalera, pero para esto nos lo va a explicar nuestro compañero Octavio. Ok, el diagrama de escalera es un lenguaje de programación gráfico muy popular dentro de los autómatas programables debido a que está basado en los esquemas eléctricos de control clásicos. Principalmente este lenguaje se utiliza para los controladores lógicos programables o también abreviados como PLCs. El funcionamiento de este es que la energía se desplaza de izquierda a derecha en lugar de arriba hacia abajo como los esquemas eléctricos. En un circuito típico aparecen los contactos en la parte izquierda y una bobina en la parte derecha. La lógica de control que representa dicho circuito puede verse como una inferencia lógica que tiene como ascendente la lógica de contactos y como concluyente la bobina. Ahora bien, hay que definir a grandes rasgos qué son las lógicas de contactos. Para un diagrama escalera hay tres tipos en general de lógica, de contactos, perdón. El primero es el contacto normalmente abierto, en donde la variable asociada, que se representa como E1, vale 0, por lo tanto el contacto permanece abierto y cuando este valga 1, se cierra. Ahora bien, tenemos el contacto normalmente cerrado, eh, en donde lo inverso, es decir, cuando la variable asociada E1 vale 1, el contacto permanece abierto y cuando este valga 0, se cierra. Y por último tenemos la salida, que se puede traducir como bobina o relé, en donde la variable asociada tomará el valor de la variable o de la combinación de variables que esté en su entrada, es decir, en el punto izquierdo de la conexión. Y ahora mi compañera Paulina va a explicar nuestro circuito en base a lo ya establecido. Bueno, nosotros el proyecto era hacer un elevador de bicicletas y para eso utilizamos el diagrama de escalera que nos acaba de explicar mi compañero y eso lo integramos en este diagrama eléctrico. Del lado izquierdo donde tenemos la parte de la neumática, aquí podemos ver lo que va a permitir que la escalera perdón, la bicicleta suba y baja. Y del lado derecho tenemos aquí lo que es la parte que va a controlar esta parte de aquí. Entonces, aquí tenemos lo que es el diagrama de escalera. Tenemos dos botones. Primero, el que es Stop y Start. Ahorita cuando está en Stop, lo que va a pasar es que tenemos todos estos abiertos, por lo que no va a estar energizado, no va a pasar corriente por aquí. Y cuando presionemos el botón de Start, vamos a permitir que pase corriente por aquí y se va a energizar. Pero como podrán ver, estos de aquí todavía no se van a cerrar. Y eso es debido a que con este diagrama lo que ocurre es que está hecho para que no puedas presionar los dos botones al mismo tiempo. Y si presionas los dos botones al mismo tiempo, no va a suceder nada, no va a subir ni bajar. Entonces, cuando apretemos primero el botón de Up, lo que va a pasar es que va a pasar corriente por aquí. Esto se va a energizar y al energizarse esta parte de aquí, se va a energizar esta parte de aquí. Como podemos ver, estos tienen el mismo nombre. Y al pasar corriente por aquí, se energiza esto, que es lo que permite que la bicicleta suba. Como podemos ver aquí, el nombre del selenoide es SL1. Igual el selenoide de aquí es SL1 y eso es lo que
genera esta conexión. Y para cuando apretemos el botón down va a ocurrir prácticamente lo mismo, se va a cerrar y esta parte de aquí se va a energizar, lo que va a permitir que el RL3 y el RL3 de aquí también pase energía, se energice y SL2 se conecte con este SL2, que es lo que va a permitir que baje. Lo vamos a correr. Como pueden ver, aquí con rojo se ve mejor lo que les acabo de explicar. Es aquí donde tenemos toda la parte energizada. Se activa SL1 y permite que la bicicleta suba. Y ahora con down ocurre lo mismo. Y aquí podemos ver igual cómo se energiza. Y eso sería todo. Ahora vamos a ver con mi compañero Ulises un poco más respecto a la neumática de este circuito. Por parte de la neumática, tenemos de principio el aire comprimido, que es el triángulo, y el triángulo de la izquierda. El triángulo de la derecha es un tapón para cuando queramos que el pistón baje. Entonces tenemos luego una válvula de 4 vías que tienen, por los dos lados, tienen retorno y están accionadas por solenoides. Luego tenemos un flujo de caudal y al final un pistón, o en este caso sería un elevador para elevar las bicicletas. Este puede ser accionado manualmente, pero como hemos visto en clase, utilizamos circuitos eléctricos para poder hacer distintos acomodos y que tengan condiciones como lo hemos visto en clase. Entonces, pues no es seguro accionar estos circuitos neumáticos manualmente, así que para eso está el electroneumático. Y pues de mi parte, creo que es bueno saber todo este tipo de combinaciones, tanto neumática como eléctrica y combinados, ya que son temas que son vistos en la industria, entonces son muy importantes para, para nosotros y los podemos aplicar ya que estemos egresados. De mi parte, aprendí sobre todo cómo utilizar FluidSim, porque no lo había utilizado antes y sí tuve como algunas complicaciones, porque por ejemplo el diagrama que nos mostró el profesor que teníamos que realizar era un poco diferente a como al final quedó. Entonces, como ver estas comparaciones y poder encontrar todos los elementos y todo eso, se me complicó un poco de repente, pero pues al final le entendí y pues sobre todo aprendí pues cómo utilizar este programa. Y pues también, por supuesto, la parte del diagrama de escalera se me hizo muy interesante y aplicarlo sobre todo a algo que pues es muy sencillo, pero al final nos puede servir para muchas cosas. Creo que es como una experiencia interesante y pues ya. Por mi parte, me gustó mucho el tema de PLCs porque abre muchas posibilidades y también el profe nos explicó cómo esto se aplica en la industria y las facilidades que proporcionan, como puede ser el caso de un mal funcionamiento en algún proceso o algo, la facilidad que este da para solucionarlo sin necesidad de cambiar todo o hacer grandes ajustes. Bueno, pues para mí esto fue algo muy interesante porque salimos un poco de la rutina de los circuitos con Arduino y ese tipo de cosas. Entonces fue muy interesante el aprender cómo manejar un poco este software en el que podemos simular y crear algunos circuitos electroneumáticos que pues son muy importantes en la industria. Y pues bueno, esto fue todo por hoy. Les agradecemos mucho su atención y nos vemos en otro episodio de Descubriendo con Triqui Trácatelas.